el gran problema de la minería ilegal está radicado en la ausencia de controles en la etapa logística. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y de todo nuestro equipo de producción. En este episodio vamos a explorar un tema que nos ayudará a entender el país en el que vivimos, las fuerzas ocultas de su economía, así como una de las causantes de la violencia y el miedo que agobia a casi toda la población. La minería ilegal es hoy una causa y una consecuencia de preocupaciones que rozan la seguridad, la economía, la desigualdad y el daño ambiental. La minería ilegal hoy es el motor que financia el crimen organizado y quienes lo controlan no operan como nos lo muestra Netflix en sus series sobre los carteles del narcotráfico. Esta será una conversación sobre nuestra sociedad, sobre lo que tenemos que saber para desde nuestros espacios protegernos a nuestras familias y a nuestras comunidades. Para esto nos acompaña Renato Rivera. Él tiene un doctorado en Derecho y Gobernanza Global. Es máster en Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional. Además, es especialista en Economía del Crimen Organizado y Seguridad Internacional. Hoy, él forma parte del tanque de pensamiento suizo Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarte. Hay muchos temas que queremos tratar al respecto de la minería ilegal y quisiéramos empezar con algunas definiciones. Cuéntanos un poquito sobre la demanda de la minería, porque para entender por qué se produce tanto mineral, el mineral que sale de Ecuador, ¿qué es y hacia dónde va? Bueno, cuando hablamos de minería ilegal generalmente, o de minería, si quieres, en términos generales, depende mucho del material precioso, ¿verdad? Y eso incluye todos, desde la esmeralda hasta el oro, el cobre y demás. En el Ecuador, gran parte de la discusión o el potencial minero del país se centra sobre todo en el cobre y en el oro. Entonces, al hacer enfoque del oro, hay tres fenómenos globales que hacen que se demande más oro en el mundo. El primero es la importancia de China como un país que demanda cada vez más materia prima. Producción de celulares, con el tema del litio, las baterías de los vehículos eléctricos, en fin. Pero específicamente China necesita más oro para dos cosas. Uno, para producir bienes, celulares, por ejemplo. Y el segundo, por respaldo, sobre todo en las transacciones en el sistema financiero internacional. Si quieres, a finales del siglo XIX, la gran parte de las transacciones se daban con oro, era el sustento de todas las finanzas internacionales y eso es algo que está volviendo desde el 2015 aproximadamente. Se demanda más oro porque es básicamente el sustento de las transacciones del sistema financiero global. Entonces tienes ese fenómeno de China. El segundo es que tienes bancos centrales que ante la incertidumbre del dólar y del euro necesitan más oro en sus bodegas, si quieres, para igual sus transacciones dentro de un sinnúmero de economías. Es decir, tienes que pagarme de alguna forma y solo confiamos en el oro, básicamente. ¿Qué hacen muchos bancos centrales? Demandan más oro, sobre todo los bancos europeos y el alemán. Y especialmente en los últimos años el Emiratos Árabes Unidos y la India. Esos bancos centrales demandan mucho oro. Eso hace que en términos generales crezca la demanda del oro en el mundo y ahí, bueno, pues podemos discutir esa relación con la ilegalidad. Ok. Hasta el año 2019 en Ecuador casi no se había escuchado este término de la minería ilegal. ¿Qué pasó? Cuéntanos así, a breves rasgos, lo que pasó en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en el año 2019. Bueno, básicamente fue la entrega de una concesión minera a una empresa internacional, y es una empresa que se le entrega para exploración, es decir, ver qué hay dentro del espacio que se le entrega en Buenos Aires. Se le entrega esa concesión, que es básicamente un espacio determinado de un número X de hectáreas para ver qué capacidades mineras tiene ese subsuelo. La información se filtra en ese momento
Y grupos criminales, bueno, no los llamemos grupos criminales porque en ese momento no había. Mineros ilegales, sobre todo del sur del país, se mueven hacia Buenos Aires y empiezan a sacar todo ese material que estaba recién en exploración. Y ahí empieza ese boom de la minería ilegal alrededor de la parroquia de Buenos Aires en Imbabura. Entonces es una entrega, una concesión de exploración a una empresa que termina siendo ocupada por mineros ilegales para la explotación, es decir, para sacar todo ese material. Ok. Eso nos explica un poquito cómo fue que salió a la palestra pública, a la vitrina de la opinión pública, este término de la minería ilegal. Pero en Ecuador existe la minería desde siempre, ¿no es cierto? Explícanos las diferentes categorías de minería. Hay minería artesanal, pequeña minería, minería a gran escala. ¿Qué es y cómo funciona cada una de estas categorías reconocidas por la ley, quizá? Sí, la ley de minería te reconoce estos tipos de minería, creo que la ley es del 2012. Ajá. Tienes una minería artesanal, que es básicamente el reconocimiento de esa minería ancestral, que es o de familias o de pequeños mineros en un espacio determinado, que sacan pequeñas cantidades y que deben obtener ciertos permisos, sobre todo licencias ambientales para operar. Un minero artesanal es aquel que el Estado lo reconoce, que es decir, estas familias que han sacado oro de los ríos, por ejemplo, que están ahí sacudiendo, ¿verdad?, la tierrita, y que sacan pedazos de oro para la venta diaria, si quieres. Pero su volumen es muy pequeño y su impacto ambiental también es muy limitado, o sea, es decir, es muy, muy bajo, ¿verdad? Ese minero artesanal igual debe sacar unos permisos. El minero de pequeña escala es una empresa, una persona que ya tiene cierta capacidad de producción, pero que sigue siendo en cantidades de exportación muy pequeña. Es decir, sigue siendo un volumen pequeño, lo mismo con la mediana, ¿verdad? Ya tiene una mayor capacidad de explotación y la minería a gran escala, que son estos grandes proyectos que se emprenden desde el 2012, que tienes aproximadamente 3 en el país. Esos 3 están reconocidos por la ley y, digamos, son formales en cierta medida. Inclusive el minero artesanal tiene un reconocimiento de formalidad o de búsqueda de formalidad versus la minería ilegal, que no tiene ningún tipo de reconocimiento y que lamentablemente muchas veces juega con la minería artesanal o con la minería de pequeña escala. Hay 3 mineras formales a gran escala en el Ecuador, operando. Sí, operando. ¿En dónde? Bueno, ahí me tomas la lección. Tienes uno en Zamora Chinchipe. Sí. El otro proyecto a gran escala creo que está en Loja, pero la verdad tendrían que revisar porque no lo tengo así como súper específico. De Zamora Chinchipe es el más grande. Sí. Eso es lo que las categorías de minería que operan o que deberían existir en papel. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad tienes, digámoslo en términos generales, una ausencia de gobernanza de la minería, que es aprovechado por el crimen organizado para sustraer esos minerales. ¿Qué sucede? Básicamente tienes un sinnúmero de actores en la ley de minería que deben estar a cargo tanto de la entrega de los permisos, de las concesiones, ¿verdad?, y de los controles que tienes que hacer en caso de que exista minería ilegal. Este es un caso perfecto donde una institución y la otra hace un trabajo perfecto y todos intercambian información. El gran problema está en que, las instituciones no confían unas con otras, se entregan concesiones a veces vinculados a casos de corrupción, como se dio en el 2022, pero que ya venía dándose en años anteriores también. Y un tercer problema adicional, que es una falta, no empata entre la investigación judicial y las sentencias que tiene sobre este problema, ¿verdad? Entonces, tienes un problema sistémico que, pongámoslo en términos generales, es por la ausencia de gobernanza alrededor de la minería. Ok, ¿en qué momento sucede que el crimen organizado entonces se toma la minería en el Ecuador? De hecho, es previo al 2019. Quizás gran parte de la narrativa, podríamos decir, se da alrededor de la violencia que tienes en el Ecuador y el interés de grupos criminales sobre la minería ilegal. Pero el problema de la minería ilegal es anterior, es decir, hablábamos al principio, ¿verdad? Inclusive desde la misma formación del Estado ya tienes esa minería ilegal. ¿Por qué te comento esto? Porque una parte importante, por ejemplo, en minería ilegal es alrededor de Zaruma. Es verdad, pues en Zaruma tienes unas concesiones mineras y en Portobelo y ahí tenías minería ilegal.
El problema o el conflicto colombiano también generó un problema adicional de minería ilegal en el Ecuador. Hubo quizás un caso muy importante donde se detonaron maquinarias en el 2002 en San Lorenzo por parte de las Fuerzas Armadas por minería ilegal en Esmeraldas. Entonces ya tenías puntos concentrados de minería ilegal en la Amazonía, en Esmeraldas y en Zaruma, que después se extendieron con el crecimiento o mayor interés de grupos criminales hacia la minería ilegal, que es este proceso que tienes desde el 2020 cuando se fragmentan los choneros. Es muy curioso el proceso de la minería ilegal porque a diferencia del narcotráfico, lo que hace esta industria a nivel mundial y con unas consecuencias nefastas en un país como Ecuador es extraer un material que no es ilegal en el mundo, al contrario de la cocaína. ¿En qué momento los carteles del narcotráfico, y un poquito para que nos expliques cómo es este funcionamiento de los carteles del narcotráfico, en qué momento estos carteles, que son realmente casi como organizaciones multinacionales, se dan cuenta que la operación de la minería es mucho más rentable que el tráfico de un producto como cocaína? Específicamente desde el Acuerdo de Paz en Colombia 2016 es un punto de inflexión sobre el interés de grupos criminales por interesarse también en la minería ilegal. No es que dejan de traficar droga o de producir droga, en el caso Colombia-Ecuador, sino que diversifican su portafolio criminal. Es decir, lo que empiezan a hacer es, mira, también hay minería ilegal, también puedo extorsionar dentro de estos mismos puntos, también puedo mover explosivos, puedo mover precursores, diésel, ¿no es cierto? Un sinnúmero de precursores. Y todo esto, por lo general, se basa en la concentración territorial de los grupos. Para hacer todas estas cosas necesito tener control del espacio físico. Y esto cobra mayor importancia desde el 2016 cuando se da el proceso de paz en Colombia. ¿Qué pasa en el proceso de paz? Bueno, básicamente tienes un montón de organizaciones que surgen, disidencias de las FARC específicamente, que se siguen dedicando al narcotráfico, pero que no entran en el proceso de paz. Esos grupos van a necesitar, buscando un beneficio económico, básicamente, ¿no es cierto? Seguir ganando dinero. Y ahí entran muchas redes o grupos criminales ecuatorianos que no eran tan importantes hasta ese momento. Empiezan a enviar más cocaína hacia mercados internacionales, se empieza a producir más, ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa en ese momento? Generas una sobreproducción de la cocaína, lo que hace que caigan los precios de mercado y los grupos dicen, oigan, pero miren, la onza de oro ha crecido en los últimos 20 años su valor, probablemente voy a ganar más de la onza de oro que moviendo un mercado netamente ilegal que es el de la cocaína, que me cuesta mucho desde la producción hasta el envío. De ahí viene esta relación entre el tráfico de cocaína y la producción con la minería ilegal, básicamente una oportunidad de negocio, si tú quieres, basado en la concentración y en la búsqueda de control del territorio. Necesitas de ese espacio donde tienes plantaciones de hoja de coca, que de hecho es un verde fosforescente así, y también tienes puntos de extracción de minería ilegal. Entonces, de ese espacio en común es lo que empieza a llamar la atención de los grupos. Baja de precios de cocaína, subida de precios de la onza de oro, básicamente. Es impresionante la diferencia entre la rentabilidad del negocio de la cocaína versus el oro, ¿no? Un kilo de oro se comercializa en Europa, entiendo que alrededor de $137,000 y uno de cocaína solo se vende a $30,000. Más o menos esa es la diferencia. Entremos un poco a que nos definas el catastro minero, porque mucha de esta conversación gira alrededor de el catastro que estuvo cerrado además de enero del 2018 a junio del 2025. Se lo reabrió recientemente y parte de las demandas ahora de este paro, que además se concentra en la provincia de Imbabura, en Ecuador, es este tema del cierre del catastro minero. ¿Qué es el catastro minero? Bueno, básicamente, en términos generales, es una especie de censo, si tú quieres. Ya. Un censo sobre la propiedad de una empresa o una persona sobre un espacio para explorar o explotar minerales, básicamente. Entonces, piensa que es como un mapa de un país con provincias, y esas provincias, básicamente, Esmeraldas, Imbabura, Carchi, ¿verdad? Tienen sus nombres. Lo mismo es el catastro minero. El Estado le entrega una concesión, es decir, un derecho de propiedad para la explotación o la exploración a una empresa.
Y esa empresa tiene el uso de ese espacio. Entonces es un mapa con cuadritos que tú ves en todo el Ecuador. Eso es lo que se cerró, la entrega del Estado a una empresa para que pueda explorar o explotar ese espacio determinado que le entrega, recibiendo unas regalías o un beneficio. Y eso es lo que se reabre ahora en el 2024. Ahí la gran pregunta, me salgo un poquito del contexto, pero me llama la atención, reabres el catastro minero, pero si tú miras el catastro del 2018, ese mapita que te digo, quizás el 70% de nuestro territorio ya está concesionado. No sé qué más se pueda concesionar. Ahí habría que hacer la pregunta como a las autoridades, ¿qué tipo de enfoque tienen? Porque si tú miras, al menos en términos discursivos, no está claro si es que se va a apostar por la minería a gran escala, estos grandes proyectos mineros, o se van a entregar concesiones, ¿verdad?, estos contratos a la pequeña minería, en un territorio donde está ya en gran cantidad concesionado, ¿verdad? Entonces es básicamente eso, pero surge también estas preguntas a futuro de qué va a pasar, ¿no es cierto?, con este territorio. Sí. Para entender lo que tú me estás diciendo, entonces, en el 2018 que se cierra este mapa, o sea, ya no se podían entregar nuevas concesiones y creo que vale aclarar que la concesión que se entrega a una empresa para que explote, es decir, primero explore, ¿no es cierto? Ajá. Explore a ver qué hay, qué minerales hay en ese territorio y luego explote con permisos ambientales y permisos de todo tipo. No es una propiedad sobre la tierra. No es que estamos vendiendo o entregando la propiedad de la tierra, se entregan los derechos sobre los minerales que están adentro de la tierra. Exacto, y eso está en la Constitución. O sea, el derecho y el uso del subsuelo, todo lo que sacas desde abajo, es del Estado, o sea, es de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, no de una institución fantasma, digamos. Ok, entonces, lo que tú me estás diciendo es que antes del 2018 ya el 70% de las áreas mineras o posibles mineras reconocidas ya estaban entregado esos derechos a empresas que pueden ser nacionales o extranjeras. Exacto. Pero son empresas formales. Ahora, se cerró el catastro, es decir, ya se eliminó la posibilidad de entregar nuevas concesiones hasta, entiendo que ahorita, de todas formas, el Estado ha estado hablando con estas mineras porque sí tenemos esta información, pero yo creo que hay una desinformación al respecto de qué pasa cuando se cierra el catastro de nuevo, porque eso no quiere decir que se va a terminar la minería en el Ecuador. ¿Qué implica entonces? Que se cierre el catastro, pero siga operando toda esta minería que opera en lo ilegal. Quizás no es una dicotomía de cierras el catastro y hay más minería ilegal, porque ya le entregaste una concesión a una empresa y esa empresa va a seguir operando. Ahí la gran pregunta es si es que actualizas tú el catastro, este mapita, decir, si el Estado dice, esta empresa 1 estaba en exploración, pero ya está explotando porque tienes un rango de aproximadamente, creo que 5 años en todo este proceso, hay que ir actualizando todo tiempo este tipo de información, que entiendo al menos, eso es lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente, Energía y Ambiente y Energía, no sé cómo se llama ahora, han dicho que ellos hacen ese seguimiento constante. Entonces, a las empresas que ya se les entregó esas concesiones, siguen sacando ese material aurífero en su gran medida, o de cobre que habíamos dicho. ¿Qué sucede? Que tú entregas concesiones a la pequeña minería que ya fueron entregadas y lo grave aquí es que Naciones Unidas saca un informe que ya era de conocimiento quienes estamos en el área, digamos, pero ellos lo formalizan, hicieron un buen trabajo en determinar que tienes aproximadamente 387 puntos de minería ilegal en todo el Ecuador, distribuido en 17 de las 24 provincias. Si tú haces un cruce entre el catastro minero, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños y nos ponían esas láminas transparentes como el Infocus viejo? Si tú pones una lámina transparente de las concesiones y cruzas con los puntos de minería ilegal, vas a ver que diríamos, más del 60% de esos puntos de minería ilegal están ya en concesiones. Entonces, el cierre del catastro, a lo que voy es, no va a hacer que tengas más minería ilegal. De hecho, el problema va en la ausencia del control sobre la pequeña minería que ya está concesionada y que forma parte de esos puntos de extracción de minería ilegal, ¿verdad? Que no tienen ningún punto de control. Es decir, a quienes entregaste la concesión no están sacando ellos porque muchos están en etapa de exploración, pero alguien más ya lo está extrayendo en ese espacio. Entonces, cerrar el catastro no necesariamente va a hacer que tengas más minería ilegal. Pero tampoco la va a controlar.
Es que el problema el control de la minería ilegal no va necesariamente en tener o no tener concesiones. Al menos un estudio que hicimos en GITOC hace unos meses, lo que vimos es que el gran problema de la minería ilegal está radicado en la ausencia de controles en la etapa logística. Es decir, cuando sacaste ya ilegalmente ese pedazo de tierra con oro, para poner un ejemplo, lo mandas a una planta de beneficio y sale un lingote, digamos, un cuadradito con oro, ¿ya? Uh-huh. Eso ya es legal y eso salió a algún lugar y eso reporta la pequeña minería, pero no necesariamente lo reporta con el Banco Central, pero mandas a algún país, gran parte de India y Emiratos Árabes Unidos. El problema está en la logística, en el suministro, en cómo tú mandas ese oro y por qué, si es que probablemente viene de una concesión que es de exploración, ya registra como envío a algún mercado. Entonces, ese, desde mi perspectiva, o al menos lo que muestran los datos que nosotros hemos recolectado, te genera un problema de minería ilegal en la ausencia de control en la etapa de suministro, no necesariamente en la etapa de explotación, que es la que más se ha difundido, podríamos decir. María Eulalia Silva, ella es la presidenta de la Cámara de Minería en el Ecuador y ella dice que la minería ilegal afecta a 20 de las 24 provincias, con lo cual está presente en muchas provincias y aquí la preocupación, bueno, hay muchísimas preocupaciones. Y para esto sí quiero entender cómo funcionan los grupos de crimen organizado y todos los delitos conexos que se van cometiendo para lograr exportar el oro y al final del día, pues venderlo en un mercado como Suiza de manera legal. Cuéntanos un poquito entonces estas estructuras, ¿cómo funcionan? Bueno, específicamente, concentrémonos como si quieres en cada uno de los eslabones, pero la que más se ha difundido y la que más llama la atención es sobre la etapa de explotación. Ajá. Grupos criminales tienen dos formas de explotar o de sacar un rédito de este eslabón. El primero, que no se ve con la fuerza que se ve en Colombia, por ejemplo, con los comandos de frontera, que puede ser un riesgo, un escenario futuro, que si quieres podemos conversar más adelante, o el Clan del Golfo, que ya tienen maquinaria, tienen su gente que es parte de la organización y que se dedican a la explotación. Sea con retroexcavadoras, sea con dragas, en Colombia se llaman dragones, que son unas aspiradoras en el río, van sacando todo ese material y ellos mismos lo procesan. En el caso del Ecuador, es muy incipiente recién esa parte que te comento de una de las tipologías que tienes de extracción de la minería ilegal. Hay un grupo criminal, los Lobos, que parecería ser que están buscando ese modelo de negocios de encargarse directamente de la explotación, se adueñan de bocaminas, es decir, de los tunelcitos donde tú entras para sacar el material. Es el único grupo. Tienes un segundo segmento que es el más grande, donde el crimen organizado está como ocupando gran espacio y es subcontratar a mineros ilegales, se los conoce también sableros. Sí, ahí entiendo, perdón, te voy a interrumpir. Eso es cuando un concesionario legal, o sea, en ese catastro que existió hasta el 2018 y que recientemente se abrió, hay gente que es dueña de la concesión y lo que hace es, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria porque le extorsionaron, concesiona o contrata a los grupos ilegales para que le den operando su mina. Tienes ese problema adicional. Ajá. El segundo que te decía es cuando tú tienes una subcontratación y hay un minero ilegal que va a sacar ese espacio y probablemente el dueño de la concesión no sabe o no se entera o le tienen amenazado. El tercero es cuando tú ya tienes algún tipo de corrupción privada o complicidad del dueño de la concesión y que puede subcontratar a grupos criminales y obtienen un porcentaje de ganancias que creo que va por el 30-35% aproximadamente. Okay. Entonces tienes esas tres grandes problemáticas dentro de la explotación. Pero ¿qué pasa también? Puede que el dueño de la concesión o no, pero ya tienes mineros ilegales o estos sableros ahí. Los grupos criminales lo que hacen es extorsionarles. Tú estás en ese espacio, yo llego con armas largas, me tienes que pagar a mí un porcentaje. Sea o no sea. Muchos peruanos, muchos venezolanos tienen ciudadanos extranjeros que están sacando ese material y los grupos criminales los extorsionan. ¿Qué pasa si es que dos grupos de mineros ilegales llegan al mismo espacio? Que es lo que estamos viviendo en algunas provincias amazónicas. Van a contratar seguridad a un grupo criminal. Es decir, es un tipo de extorsión que se llama oferta privada de protección. Tú contratas a los choneros para que me den protección a mi grupo de mineros ilegales, para que los otros mineros ilegales no vengan a mi espacio.
Y eso es uno de los fenómenos que están generando violencia en la Amazonía. No necesariamente es por la extracción propiamente, sino por la seguridad que están brindando este grupo de mineros ilegales, que como decíamos, ¿verdad? Existen previamente esta fragmentación de los choneros y del crecimiento de los grupos criminales acá en el país. Como de los clásicos, tipo Netflix, ¿no? Que vemos y de lo que se ve en la televisión. Ok. Entonces, está este tema de contratar la seguridad de otros grupos ilegales. Porque íbamos a ir un poco como en el eslabón de la cadena de producción, digamos así, desde que se origina la empresa hasta que exportan y lo venden en el mercado internacional. Cuando uno piensa en, digamos, el oro, ¿no es cierto? Que sale de la mina, explícanos un poquito cómo sale, ¿Qué pasa después? cómo se ve, porque es difícil imaginarse. Uno se imagina, no sé, un lingote de oro, una onza de oro, que no sé cómo se vea. Uno vio en las noticias y en los periódicos, pues, estas fotos de los lingotes que tenían, que ya empiezan a encontrar aquí en los allanamientos, pero así no es como sale el oro. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se transporta? ¿Y a dónde va? A ver, gran parte de las... No, empecemos por lo más sencillo. Digamos que tú sacas, ¿ya? Sea del río o sea de una montaña, pero va a salir un pedazo de tierra grande que puede tener material mineralizado. Eso se lo transporta a una planta de procesamiento, que es la fase de la producción. En esa planta de procesamiento, y para sacar, bueno, metes un montón de precursores químicos, puedes utilizar cianuro para separar estas cosas, pero todo eso sucede dentro de la planta de procesamiento. En esa planta de procesamiento sacarás las pepitas de oro, grandes, medianas, o los lingotes, ¿verdad? Ya lo que se ve en la tele, ¿no es cierto? Podríamos decir en las noticias, que son estas barras de oro también. O tienes otro que mezclan con otros materiales que me parece que se llama doré, ¿no es cierto? Que tienes oro con otro tipo de material. Eso sale de la planta de procesamiento. Alguien especializado en la producción, gran parte de esas plantas de procesamiento están en Zaruma y Portobelo por nuestra historia minera como país, ¿ya? Otra pequeña cantidad de plantas de producción tienes en Imbabura. Arriba, pero una gran parte se procesan ahí y en Camilo Ponce Enríquez, que es un punto de minería ilegal. Camilo Ponce Enríquez es en Azuay, entre Azuay y El Oro, abajo. Es que ahí se ha concentrado gran parte de nuestra minería ilegal, digamos. Ya. Ajá. Pausa. Entonces, sacas las piedras grandes, en general, sacas tierra. Ajá, sacas pedazos de tierra, digamos. Pedazos de tierra. En camiones y los movilizas por las carreteras del país hasta estas plantas, que se llaman plantas de beneficio. Ajá, o plantas de procesamiento. ¿Estas plantas de beneficio o de procesamiento son legales o hay también de todo? Gran parte son legales. Tienes también plantas ilegales, sobre todo las que están en Buenos Aires, en Imbabura, son ilegales, pero una gran parte de las que tienes en Camilo Ponce Enríquez y en Zaruma son legales. O sea, están constituidas formalmente. ¿Y qué pasa? Lamentablemente no hay un registro claro de cuántas plantas de beneficio tú tienes. De hecho, para este ejercicio de investigación, este trabajo de investigación que hicimos en GTOC, preguntamos a diferentes funcionarios públicos a cargo del control o pues de la formalización de estas plantas cuántas habían y recibimos 3 datos diferentes. La conclusión de esto es que no hay una claridad de cuántas plantas de beneficio formales tú tienes en el Ecuador y eso precisamente da cuenta de posibles actos de corrupción que tú tengas alrededor de las plantas de beneficio, pero una gran parte son formales. Ok, y entiendo que aunque algunas son formales, como dices tú, no hay un registro de cuánto material les llega. Ellas están, las que operan en la formalidad, entiendo que están obligadas a reportar cuánto procesan, pero nadie verifica ni de dónde viene, ni realmente si ese es el material que recibieron. Exactamente. Ni tampoco se verifica si es que todo lo que ellas, las plantas sacan, es el 100% de su producción. Absolutamente. Ni a quién venden. Exactamente. Entonces, mucho del oro que sale del país sale sin pagar regalías, que son los impuestos que se debería pagar al Estado y que le deberían llegar al ciudadano. Exacto. En el proceso de extracción, perdón, te hice una pausa ahí porque en cada eslabón hay muchos términos que son importantes y que nos sirven para entender también qué es lo que pasa en el país. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior, no en este, hicimos una entrevista, La Hora hizo una entrevista en la que yo estuve presente,
con el Ministerio de Economía. El ministro de Economía de ese entonces nos contó muy orgulloso que este había sido, y esto fue hace unos 3 años, el año en el que Ecuador había vendido la mayor cantidad de camiones en su historia. Y nosotros le preguntamos, ok, ¿y para qué se usan si es que el incremento en la producción industrial del país no justifica este crecimiento en los camiones? Y obviamente no hay respuesta. Entonces, la compraventa de camiones, la importación y compraventa de esto que le llaman la maquinaria amarilla. ¿Cómo funciona y cómo debería funcionar un poco quizás si es que hubiera una intención clara de cortar estas operaciones que requieren, por ejemplo, todas estas retroexcavadoras y la maquinaria amarilla, como me enteré que le han sabido llamar? Claro, la maquinaria amarilla, digamos la retroexcavadora, o sea, imagínate, cuesta más de $100,000 una retroexcavadora, ¿no? Y ahí complementarte a algo muy grave que nosotros encontramos en su momento haciendo investigaciones. Algunas se pagan en efectivo en la provincia del Oro, por ejemplo, donde está Zaruma, ¿verdad? Y Portobelo. ¿Quién te puede pagar más de $100,000 en efectivo? ¿Y qué tipo de controles hace la unidad de inteligencia financiera, la UAFE en el Ecuador, sobre esos pagos en efectivo, ¿verdad? Entonces ahí tienes un problema. Maquinaria amarilla, la retroexcavadora. La maquinaria amarilla también estos camiones. Esto se puede hacer con un ejercicio de trazabilidad, básicamente viendo dónde va a terminar ese camión. A ver, tampoco es que tú tienes que armar un sistema carísimo, básicamente es verificar un control con placas, con chasis, qué va a pasar con esta maquinaria. Pero hay un problema adicional, no solo es lo que se vende en el Ecuador formalmente, sino también lo que ingresa por nuestras fronteras que son súper permeadas, sobre todo Zamora Chinchipe, por ejemplo. Y Hito de la Paz entre Ecuador y Perú, ¿verdad? Dos banderas. Tienes toda esa zona alrededor de Nangaritza, que bueno, fue un fenómeno de conflicto entre los dos países. Ahí tienes unas vías que lamentablemente sirven para mover mucha de esta maquinaria y que no necesariamente se reporta dentro de una venta de un camión o de una retroexcavadora, pero que ingresa por estos pasos ilegales. Lo mismo con Colombia. Tiene cerca de 70 pasos ilegales y algunos son de segundo orden, es decir, un camino de tierra pero aplanado, donde tú puedes pasar ya camiones, podríamos decir así. Entonces tienes también ese ingreso ilegal de maquinaria que va para la minería ilegal y todo esto no está registrado en ningún lado. Entonces tienes por un lado la falta de trazabilidad sobre la venta formal, pero también el ingreso ilegal que tienes por las dos fronteras del país. Total. Explícanos el término trazabilidad, porque eso también nos explica un poquito estas faltas de controles y registros en el oro, en la maquinaria. ¿A qué se refiere el término trazabilidad? Es ver de dónde vino. Pongamos una línea, ¿no es cierto? Una línea así, y hay un operativo de la policía con las Fuerzas Armadas y una maquinaria que va a tener un número de chasis, lo que hace funcionar la tecnología tiene otro número. Caso ideal en los camiones va a tener una placa con un registro. Tienes que verificar con ese registro, meterte a la base de datos y trazar básicamente de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces tú dices, la importadora Pepito Pérez trajo este material acá, entonces tú empiezas a verificar, oiga, ¿y usted cuando le compró, cómo le pagaron, cómo hicieron, quién le compró? Y empiezas a verificar la identidad. Proceso ideal de perfilamiento criminal, ¿ya? Lamentablemente no siempre eso tienes en el Ecuador, pero eso es básicamente lo que significa, trazar el de dónde vino y quién le vendió, quién compró. Importantísimo, porque entiendo que además de un país como el nuestro hay una gran cantidad de maquinaria amarilla de China y nosotros legalmente no importamos maquinaria amarilla de China. Así es. En el proceso de extracción, porque todavía estamos en esa parte, cuéntanos sobre el mercurio. Porque entiendo que también el Ecuador importa legalmente mercurio. A ver, el Ecuador prohibió el uso del mercurio por la Convención de Minamata. Es decir, tú no puedes tener uso de mercurio en nada. Okay. Y la importación, que sí tienes un registro limitado, está a cargo, entiendo yo, de las Fuerzas Armadas. Ellos son quienes tienen la capacidad de traer el mercurio, pero para actividades muy puntuales. Pero el uso del mercurio en el resto de actividades está prohibido. Bueno, es por la legislación y la firma del convenio de Minamata. Ok, entonces lo que entiendo es que en el Ecuador no hay ninguna industria legal que pueda usar mercurio. No. Sin embargo, sí hay una importación de mercurio. Ok. Entiendo que por lo menos las Fuerzas Armadas sí están autorizadas a importar.
Hay una, pero eso te decía, es muy limitada y al menos no podría estar destinado a ningún tipo de actividad minera o que genere daños ambientales. Pero en nuestros ríos hay un montón de mercurio. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Volvemos a la permeabilidad de nuestra frontera terrestre. Si bien el Ecuador ha firmado el convenio de Minamata, el mismo ejercicio no se ha hecho en Colombia y en Perú y en Bolivia. Son países que han firmado pero no han ratificado con sus debidos protocolos. Y gran parte de ese mercurio que entra al Ecuador ingresa ilegalmente por estos pasos ilegales. Al menos esa es la evidencia que se ha recolectado con mayor magnitud, digamos, que este mercurio que está siendo utilizado para la minería ilegal y el cianuro también le sumaría, viene por pasos ilegales. No hay investigaciones, y ahí viene el problema de esto de investigación de policía y la respuesta del sistema de justicia. No hay otras investigaciones, al menos yo no conozco, que te pueda determinar si es que hay una empresa formal que está desviando mercurio para algún tipo de actividad de minería ilegal. Pero gran parte de la explicación viene desde nuestras fronteras y los pasos ilegales. Explícame como a niño de colegio, exactamente en qué parte del proceso de la minería es que se produce la mayor contaminación de los ríos. Específicamente, en la minería ilegal estamos diciendo específicamente cuando tú sacas en estas dragas y utilizas para separar los pedazos de piedra y de tierra con el oro, para poner un ejemplo. Entonces tú digamos que tú lo aspiras y para separar los dos elementos utilizas mercurio. Pero ese mercurio, para poner en cuenta, lo metes en una máquina o lo estás sacando de la forma más artesanal. Lo tiras ahí mismo, ya en una bandeja y empiezas a sacudir. Esa agua que ya tiene mercurio vuelve a caer al río. Lo mismo con la draga. Utiliza el mercurio y eso vuelve a caer al río. Un río que sigue su cauce, ¿no es cierto? Entonces hay poblaciones abajo, hay poblaciones ahí mismo, poblaciones que lavan su ropa, ¿no es cierto? Con la misma agua, que utilizan para sus sembríos, ¿verdad? Que utilizan para cocinar, en fin, varias actividades. Y ahí viene ese proceso de contaminación, ahí viene la cadena de contaminación y de los daños ambientales. Como no tiene ningún tipo de control, ¿verdad? Estaría prohibido. Se utiliza y pues lo haces de manera indiscriminada y el río va a seguir su cauce. Entonces vas a seguir contaminando, vas a seguir haciendo daño a más gente. Claro, y esto con el agravante de que tú me dices 17 provincias, la Cámara de Minería dice 20 provincias, pero aunque fueran 17, es una gran parte del territorio ecuatoriano que está bajo la operación de estas minas ilegales, donde se contaminan los ríos de manera indiscriminada, sin control, y esto está pasando independientemente de si avanza o no avanza la contratación de la minería legal. Correcto. Y creo que por eso es muy importante entender parte de por qué, por ejemplo, los ríos están tan contaminados en el Ecuador y no hay un control realmente ni tampoco una política de tratamiento de estas aguas, porque en muchos de los casos no son las ciudades las que contaminan con estos elementos químicos y absolutamente tóxicos, en algunos casos mortales. Las ciudades tienen otros problemas de contaminación. Pero en este caso, pues además esto ocurre en las zonas rurales en general, entonces es mucho más difícil darnos cuenta y también mucho más complejo, obviamente, el control. Luego de las plantas de beneficio, entonces, se rompe la piedra, ¿no es cierto? Se rompen estas tierras que salen mezcladas con oro, se refina más o menos, se procesa el oro. ¿Cuál es el proceso de exportar el oro de manera legal y por dónde se va el oro? Porque entiendo que no solo se va por las fronteras, sino también por los puertos. Exacto. De manera ilegal. Exacto. ¿Cómo se ve este oro que sale del Ecuador y a dónde va? ¿A refinerías? No, es exactamente igual. Tú ya tienes no hay muchas investigaciones que determinen si es que el oro está saliendo previa para el caso específico del oro. Si es que sale en su etapa previa de la refinación o del refinamiento. Es decir, sigue saliendo, o sea, básicamente en lingotes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? Que son empresas que dicen que exportan minería y sacan el material, pero ¿qué pasa? Nuevamente ahí viene el problema del control. Tienes una agencia de control minero, pero es una agencia que concentra, te diría, el 90% de sus esfuerzos y de sus capacidades, que lamentablemente son pocas, en la explotación, ¿verdad? En lo que acabamos de conversar ahora. Pero todo lo que está saliendo por los puertos
en contenedores de este material aurífero, ya del oro como tal, no se hace ningún proceso de control. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo puedo ser una empresa X y te digo, yo saqué 10 lingotes de oro y eso es lo que reporto al Ministerio de Energía y al Banco Central. Pero el Servicio de Rentas Internas dice, oye, pero tus ganancias fueron tanto. Entonces, probablemente esté exportando más. Y no sacó 10 y no sacó 20. Pero ¿quién hace ese control? Nadie. Entonces, esta agencia que está a cargo del control, al menos el enfoque que se le ha priorizado en los últimos años, es en la etapa de la explotación. Pero lo que está saliendo por los puertos marítimos, si tú quieres decir, si estás yo declarando 10, pero estoy sacando 20, ese proceso de control de la agencia no la hacen. Entonces, ahí tú tienes ese problema y donde empata la informalidad o la ilegalidad, si tú quieres, con la legalidad, porque termina saliendo por empresas que yo digo que saco 10, pero saco 20 y esas 10 adicionales no saben de dónde vinieron, pero terminan saliendo. Claro. Y es muy difícil cuantificar estas economías ilegales. Pero hay una cifra que entiendo que se maneja en lo público y es que el 67% del oro que exporta Ecuador sale de manera ilícita. 67%, o sea, es decir, solo el 30% paga impuestos, por decir así. Es legal. Y de ese 30% de toda la producción nacional, que es lo único que se reporta en las arcas públicas y lo único que genera dinero para el fisco, entiendo que además es el cuarto rubro del PIB, es decir, de nuestro Producto Interno Bruto como país, donde tenemos grandes rubros como el petróleo, como el banano, el camarón. El cuarto rubro de ingresos en el Ecuador es la minería formal, que solo está producida por 3 empresas en este momento. ¿Es así? La de gran escala. La de gran escala. Ok, o sea, entiendo un poco para entender la magnitud de la plata que se está yendo, que es plata que realmente pertenece a todo el país, ¿no es cierto? A todos los ciudadanos del país. Ahora quisiera un poco entrar a la parte jurídica, porque entiendo que tampoco hay sentencias. Entonces, en todos estos procesos, a mí me llama la atención que hay todas las semanas grandes operativos del ejército y la policía donde incautan toneladas de droga que sale o que iba a salir a Europa o que iba a salir en tales barcos o que iba a salir por la frontera. Yo no recuerdo haber escuchado nunca que incauten oro que se iba ilegal. Entonces, no se hace realmente o no se conoce operativos para agarrar todo este oro que está saliendo por las fronteras, pero tampoco hay sentencias. Explícame un poquito cuáles serían los procesos, porque entiendo que la gran mayoría, el 70% de los procesos judiciales, cuando incluso cierran concesiones, incautan maquinaria o cierran operaciones de minería ilegal, incautan maquinaria, pero no hay un solo preso y no hay un solo proceso que haya llegado a una sentencia condenatoria de alguien que está haciendo estas acciones ilegales. ¿Cuáles son los procesos que deberían darse y qué es lo que está pasando? Bueno, es que ahí tienes varios problemas. El primero es problemas mismo desde la cadena de custodia, es decir, cuando encuentran un pedazo de tierra que fue extraído ilegalmente, ¿ya? Para ponerte un ejemplo. Y son las Fuerzas Armadas quienes hacen esa operación. Ya. Las Fuerzas Armadas no están facultados legalmente para tener cadena de custodia y entregar a un fiscal para que inicie el proceso, digamos. ¿Qué pasa? Tienen que entregar a la policía. La policía muchas veces cuando las Fuerzas Armadas hacen operaciones solas dicen, yo no vi cómo levantaste el proceso y me va a venir un problema gigantesco a mí, entonces yo no me quiero hacer cargo de ese pedazo de tierra. Digamos que se hacen cargo, ¿ya? Eso va a una bodega. Ahí entra la fiscalía. Dice, bueno, vamos a empezar un proceso. Oigan, pero ¿de dónde vino este material? Vino de este punto donde hay concesión. Y ahí llega el dueño de la concesión y dice, pero yo tengo el permiso para operar, miren, aquí está mi permiso, entonces eso es mío. ¿Por qué te cuento quizás suena un poco infantil o sencillo, pero es porque más del 70% de los procesos judiciales que inician por extracción ilícita se resuelven en procesos administrativos previos, es decir, en esta etapa de miren, yo sí tengo el permiso, yo sí puedo operar, esto estaba en esta parte de aquí, y se resuelven en esa etapa previa, no llegan a juicio y indagación previa. El 30% restante no tiene de hecho son muy pocos los procesos que he visto desde el 2019, desde el 2018 al 2022, son muy pocos procesos judiciales que tú tienes
donde básicamente, si es que llegas a tener una condena, quien cae es el eslabón más débil, el sablero, digamos, que estaba sacando, o quien estaba transportando, que no tiene ni idea de dónde viene ese pedazo de tierra. De hecho, gran parte, y pasa lo mismo con los hidrocarburos, quienes terminan siendo detenidos son los transportistas que no tienen, que uno son el eslabón más débil y que dos no tienen idea de dónde saldrá esto en muchas ocasiones. Y todo esto se mueve con diésel. En la gran mayoría, claro, tanto para operar la maquinaria, para operar las dragas, para mover los camiones, es con diésel, ¿verdad? Pero no necesariamente es un diésel que viene de actividades ilegales. Tú puedes, para el caso del transporte, tú puedes tanquear tu diésel en la provincia, No, por ¿verdad? supuesto, pero es con diésel que estaba subsidiado hasta hace poquito. Sí. Ok, sígueme contando. No, entonces tienes este problema alrededor de la justicia. ¿Qué problema adicional tú tienes? Digamos que el fiscal quiere iniciar un proceso, ¿verdad? Hay aproximadamente 4 fiscales especializados para delitos ambientales en general. Recordemos, tú me decías, o 2, ¿verdad? Que habría que revisarlo, pero digamos que son 2 o 4, igual sigue siendo muy poco. Muy poco para todo el volumen de la industria que está al otro lado. Pero hay un tema adicional. No solo, recordé algo que tú decías, no solo es que no es una minería que no pague impuestos, es un tipo de minería que contamina. Y recordemos que el Estado reconoce los derechos en su Constitución, los derechos de la naturaleza, pero nadie jurídica y judicialmente termina operando para que se reconozcan esos derechos en un proceso judicial. El fiscal conoce, ¿verdad? Estos 2 fiscales. Dicen, hay minería ilegal. Necesitas, para que siga el proceso del juicio, alguien que determine que ese material es oro. Y se llaman los peritos, ¿ya? Los famosos peritos. ¿Qué pasa en el Ecuador? No tienes peritos. No tienes suficientes peritos. Discúlpame, suficientes peritos para conocer todas estas causas que ingresan por minería ilegal. Claro, porque los peritos son técnicos. Exacto. O sea, realmente es gente que son científicos. Es un ingeniero químico o una ingeniera química que va y dice, esto es oro. Ok. No tiene, créeme, el problema del peritaje es, o sea, desde que yo trabajaba en el Estado hace un montón de tiempo, tendrá unos 8 o 9 años del problema de los peritos. Y esto se soluciona con alianzas público-privadas o si tú quieres un convenio con una universidad para que la Facultad de Ingeniería pueda ayudar en estos procesos, pero no se dan. Okay. O sea, ahí tú ves también y dices, ¿por qué no avanza este proceso? Tienen el perito, llegan a la causa. Ahí ya pasó, 1, un montón de tiempo y 2, el juez probablemente dirán, oigan, pero no me están probando suficientemente qué está pasando. O es un juez que probablemente, o jueza, que está cooptado también. Entonces, ese 30% restante, si es que llega una condena, 1 es a los eslabones más débiles o 2, los procesos se caen con sobreseimientos. Entonces, por eso tú tienes un problema de una baja actuación, una baja eficacia del sistema de justicia penal en lo que respecta a minería ilegal. Y es mucha plata también la que mueve la minería, con lo cual asumo que también esa plata entra a los actores del sistema judicial. Claro, es lo que te decía, tienes un problema adicional que puede ser corrupción. Pero al menos lo que se ve que el 70% se resuelve en instancias previas. Los jueces y juezas que conocen quizás no es como el narcotráfico, ¿verdad? Donde la magnitud del problema es mucho mayor y el ingreso de las causas totales que tú tienes por delincuencia organizada cuando vinculas por tráfico de drogas es casi el 65% del total de las causas. En minería ilegal es menor, extracción ilícita de yacimientos mineros como el tipo penal específico. Es muy bajo. Y esto que se resuelve en audiencias previas o en instancias previas, tienes otro tipo de actores que van, muchas veces esto contamina al mismo policía o a la policía, al ejército, a los funcionarios del ARCOM que hacen la regulación, a los fiscales que conocen los procesos. Si ves, he nombrado 4 antes del juez. Entonces tienes todos estos actores que lamentablemente pueden estar cooptados y que en un territorio donde, eres el único fiscal y llegan con un arma larga y te dicen, di que te di el permiso, probablemente tú vas a ceder, ¿verdad? Porque no tienes un sistema o un Estado que respalde también tu actuación como justicia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tienes todas estas problemáticas adicionales que llevan esos bajos números o esa baja eficacia que tienes sobre el problema. Sí, y además del problema de que, no, como dices tú, quizá el Estado no respalda esta labor judicial tan compleja, también es un tema de seguridad y de integridad de la vida de las personas que tienen que actuar bajo las armas o la amenaza de esta industria tan grande que además mueve mucho más dinero que el narcotráfico en un país como Ecuador. Uh-huh.
Y topas un tema que al final también refleja mucho lo que pasa en términos sociales al respecto de este problema de la minería ilegal, que es la presión del sistema, o sea, la presión de esta industria ilegal sobre la gente que termina actuando y quizá incluso trabajando en estas, ni siquiera es en la producción minera, es en toda esta cadena de situaciones que se dan desde que se explora el material hasta que se exporta el material. Porque además el crimen organizado es realmente un mecanismo de movilidad social súper poderoso, que no te da realmente la industria formal. Es decir, en un país, y en general en América Latina, por ejemplo, donde son países con pocas oportunidades laborales, con un sistema educativo que tiene muchas trabas y muchos problemas, y con una poca posibilidad de acceder a movilidad social dentro de tu vida, ¿no es cierto? Que es un poco la hora publicado estos reportajes que hablan de que los jóvenes de hoy quizá no tienen tantas oportunidades o para mejorar su posición social y su posición económica versus las generaciones anteriores. ¿Qué se hace como sociedad cuando tienes una industria tan lucrativa, con tanto dinero, que además a la gente le da posibilidades de soñar en un futuro mejor, que realmente es muy efímero y muy frágil y además plagado de un montón de peligros y violencia, pero que al final quizá te ofrece lo que la economía formal no te ofrece? Sí. Dentro de los estudios de crimen organizado, de criminología, es un concepto que se conoce como gobernanza criminal. Es básicamente cuando un grupo o grupos de crimen organizado son legítimos en el territorio porque la sociedad, quienes están en ese espacio, lo reconocen como un actor legítimo sobre el Estado y tienen la autoridad suficiente para regular el orden social. Todas estas actividades que tú acabas, o esta descripción que me parece muy, muy acertada, se conoce como gobernanza criminal. ¿Qué sucede? En varios de los puntos, les denominé como enclaves productivos de la minería ilegal en algún momento. Estos grupos instauran mecanismos de gobernanza criminal y son quienes regulan el orden social. Y ahí cuando tú piensas del qué hacer, ¿qué otras alternativas está generando el Estado, verdad? Ahí tú vienes, no un gobierno específico, sino el Estado con sus instituciones y sus leyes, ¿no es cierto? ¿Qué está generando al respecto? Y ahí vienen los grandes cuestionamientos que tú tienes, porque en estos territorios probablemente el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es muy alto, ¿no es cierto? Por ser sector rural, la cobertura de salud es deficiente, la cobertura de educación también es deficiente, no hay una estrategia de erradicación de la pobreza en estos espacios. Entonces, si tú miras, no es que es un gobierno o una institución específica, es todo el aparataje estatal que no busca al menos tratar de evitar que estas personas formen parte de estas gobernanzas criminales. Es decir, termina siendo legítimo el actor criminal en ese espacio porque ellos regulan y porque no tienen otro Estado que logre hacerle frente, no desde la fuerza, porque esto es algo que ha dejado un ejercicio en América Latina en los últimos 40 años. No se gana una guerra, si tú quieres, al crimen organizado con las armas, sino con mejorar las condiciones sociales de gran parte de la población. Y eso es lo que lamentablemente no se ve alrededor del Estado. Si tú quieres dinamizar la economía también, probablemente el Estado tiene que apoyar a fomentar esos negocios, si es que tú quieres para la población, si es que es turismo, por ejemplo en Zamora Chinchipe, que es chéverísimo, la verdad, hay un montón de cosas que hacer, pero se lo conoce tan poco. Probablemente tienes que invertir y tienes como Estado también generar incentivos para que esta población genere otros incentivos económicos formales, ¿verdad? Tratar de dar otras alternativas que al menos no se ha conocido o no es que yo tenga un conocimiento pleno de qué es lo que se está haciendo. ¿Algún país en la región ha logrado ganarle la batalla a la minería ilegal? Lamentablemente hay como victorias tempranas, creo yo, ¿no? Okay. Pero ganarle así, poner blanco y negro, que lo que yo entienda, no. De hecho, esta capacidad de regular el orden social de los grupos criminales, la gobernanza criminal, es cada vez mayor en estos entornos, sobre todo donde el Estado no puede llegar. ¿Qué pasa en América Latina? Nuestro Estado se concentra en las urbes, ¿verdad? En las grandes ciudades, y de hecho por el crecimiento demográfico propio de nuestra región. Y esta ausencia o esta mirada solo a las ciudades y no al sector rural hace que alguien más termine cumpliendo esa autoridad y esa legitimidad. Y ahí es donde tienes minería ilegal, ¿verdad? Entonces, si tú miras el ejercicio de Brasil, quizás en menor medida Centroamérica,
Colombia, Ecuador, Perú, probablemente y Bolivia, es el crimen organizado quien está ganando lamentablemente estos espacios. Sí te digo victorias tempranas, sobre todo recuperación parcial de ciertos espacios, dar otras oportunidades a poblaciones, pero en términos generales no ves que al menos se ha logrado contener, quizás como lo que se espera en primer lugar cuando es una política de seguridad, contener la problemática. Cuando una de estas concesiones logran permitir la operación de una minera grande, de estas que están reguladas por las bolsas de valores y obviamente están reguladas por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, cumplen la normativa legal que imponga el país. Existen beneficios reales, me imagino, para la población, porque quizá opera por lo menos sin tanta violencia y sin tanta amenaza y sin tanto crimen alrededor. ¿Qué beneficios puede traer la minería formal en estas zonas que están tomadas por el crimen organizado? Bueno, el primero es el riesgo, ¿verdad? El hecho de trabajar en una empresa formal versus un grupo criminal que la forma como hace cumplir los contratos, si tú quieres, dentro de una actividad ilícita es a través de la violencia selectiva, de los homicidios, o de las amenazas y pagar extorsiones y tú básicamente estás pagando lo que haces a alguien más. Entonces, el primero es la tranquilidad, ¿no es cierto? Probablemente tú trabajas en una empresa, el segundo, la regulación laboral, tú recibirás beneficios de esto asumiendo un escenario perfecto donde también se cumplan todas las regulaciones laborales. Y el tercero, que quizás sería muy interesante también discutirlo en un futuro, es la transferencia de conocimientos que también tienes a quienes están dedicados a esa actividad, ¿no es cierto? Cómo tú puedes educar a estas personas, qué tipo de formación van a recibir, cómo más pueden aportar a una empresa, ¿no es cierto? Que creo que son, bueno, esto excede mi campo de conocimiento, pero pienso yo como ciudadano el ideal que me esperaría también de ver, versus un grupo criminal que solo va a funcionar, que probablemente vas a recibir más en términos inmediatos, en términos económicos, el dinero que recibes al bolsillo, pero que en 2, 3 meses, si es que quedaste mal o no hiciste lo que debías de hacer, te terminan asesinando, ¿no es cierto? Entonces, tienes ese escenario versus los beneficios de quizás de una empresa formal con todas las regulaciones versus un actor ilegal que va a regular tus actividades a través de la violencia. En este think tank en el que tú trabajas, ¿qué se recomienda entonces? ¿Cuáles serían las batallas tempranas, como dices tú, las victorias tempranas a las que el Ecuador podría aspirar en el corto plazo? Bueno, tienes una serie de recomendaciones tanto a nivel estratégico que va de la formulación de políticas, algunas a nivel operacional o actividades propias que puedes hacer. Como te decía, para el caso del Ecuador se veía que el principal problema está en el suministro, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de ese lingote que salen, que dice que son 10, pero salen 20, es una oportunidad que tiene el Estado para al menos regular qué es lo que está saliendo por cualquier tipo de minería. O sea, empecemos por ver lo que sale. Tienes que sentar, perdón que me refiera así, pero es de sentar en una mesa al servicio de rentas internas, con el Banco Central, con el Ministerio de Energía, y es, oigan, a ver qué tenemos, ¿no es cierto? Ahí la agencia de regulación recién cumple un rol de decir, oigan, estamos viendo un problema en este puerto con estas empresas, bajo estos patrones, regulen y generen un control. Obviamente, un funcionario de la agencia con chaleco que vaya a regular qué es lo que pasa ahora en los puntos de explotación, si me preguntas, chuta, yo no lo haría, ¿no? O sea, es como ponerme una pistola en la cabeza. Pero sí puedes generar fuerzas de tarea, se conocen policía, militares con fiscales, un contingente grande que vayan y regulen estos espacios. Tú empiezas a hacer esta regulación, al menos en la planta de suministro, y puedes generar algunos controles. De ahí viene adicionalmente lo que tienes que hacer en términos de control de los precursores químicos que habíamos mencionado, ¿verdad? El cianuro, el mercurio, qué tipo de controles que vas a hacer, cómo tú coordinas con Perú y con Colombia. ¿Qué pasa? Ya el Estado o los estados latinoamericanos tienen la comunidad andina. Y la comunidad andina de naciones, ¿verdad? Nuestro pasaporte tiene comunidad andina, que nos da libertad de movimiento al menos y otros beneficios. Pero no, esta tiene un espacio específico para generar algunas acciones conjuntas contra la minería ilegal, pero es muy coyuntural, ¿sabes? Entonces alguien necesita generar ese liderazgo para tener algunas herramientas de respuesta en términos regionales. Esto solo te estoy diciendo el control de lo formal, o sea, de que ves que hay una opacidad y que puede haber minería ilegal en el proceso, versus otros temas adicionales de control, alianzas público-privadas que tú puedes generar para evitar la extracción ilícita, ¿no es cierto? Que son como otras actividades extras, pero al menos en el caso del Ecuador, es lo que te decía, el suministro o este eslabón sobre lo que está saliendo que podría generar mejores controles.
se nos está acabando el tiempo y no quisiera despedirme sin preguntarte una cosa que yo alguna vez le pregunté al presidente Guillermo Lasso. La posibilidad de mirar para el otro lado, muchos países lo hacen. ¿Cuál es el costo de hacer esto? Porque él obviamente fue muy tajante al respecto y bueno, su presidencia fue bastante corta, pero en general como Estado, ¿cuál es el costo de mirar para el otro lado? Sobre todo en un estado latinoamericano y el Ecuador, donde la principal preocupación es la seguridad, esto te puede regresar como un boomerang y si es que tú al menos quieres seguir gobernando como presidente o presidenta, tú tienes que reducir los homicidios intencionales. Es la principal seguridad que se traduce en el crecimiento de homicidios. Vemos en las noticias, mira, han matado a tal lugar y esto genera una percepción de inseguridad mayor. Si tú logras reducir la violencia en estos espacios, tú logras al menos generar un mensaje de que estás logrando algo y evitas que la gente se muera, literalmente, y no es porque todos quieren ser mineros ilegales, sino que no tienen otra opción, que es lo que habíamos conversado en muchas ocasiones, ¿verdad? No hay otras oportunidades. Entonces, tienes un problema de violencia que necesitas erradicar. Si dejas de hacerlo, la violencia sigue creciendo, violencia expresada en homicidios intencionales, como ya hemos visto en los últimos 3 años. El crecimiento porcentual de homicidios donde se concentra en mayor medida son en algunas de las provincias y cantones de la Amazonía por la minería ilegal. Entonces, tus homicidios se disparan y la gente va a decir, en términos de violencia no están haciendo nada, ¿verdad? Y el segundo son los daños ambientales y sociales que generan, el no dejar de hacer nada, ¿verdad? Contaminas el agua, ¿verdad? Contamina a comunidades que necesitan esa agua. Tienes pueblos y nacionalidades que viven de esos recursos también y que tú no estás generando, por lo tanto no estás reconociendo sus derechos. Y esto, si tú juntas todo, básicamente es decir, el Estado no está haciendo nada frente a un problema que sigue avanzando, ¿no es cierto? Entonces te regresa como un boomerang, como te decía, si es que tú quieres seguir en funciones. En el caso de Loma Larga, por ejemplo, que fue la comunidad de la provincia de La Suay la que pues hizo una gran manifestación y exigió realmente a la autoridad eliminar o retirar esa licencia ambiental que se había otorgado para la exploración y consecuente explotación. Pero eso no resuelve el problema. Es decir, el quitar una concesión legal al final, y aunque es una provincia que realmente tiene bajos niveles de violencia frente a otras que tienen muchísimo más amenaza de la inseguridad, de nuevo, ¿cuál es el costo o la consecuencia de permitir que siga operando la minería ilegal en un territorio siempre que la legal no entre? Aunque no haya violencia. Es que bueno, ahí habría que analizar si es que el escenario siguiente es la ocupación de mineros ilegales en estos espacios. Han habido casos, quizás no son todos, pero va a depender también de la presencia del Estado en cada una de estas provincias. Han habido ejercicios, como te digo, donde esta búsqueda de minería legal termina siendo ocupada por otro actor, ¿verdad? Pero hay otros casos que no, y eso depende del nivel de institucionalidad que tienes en cada una de las provincias. Te comento esto porque probablemente en Azuay va a depender de cómo tú generas otro tipo de políticas y de regulación, perdóname, y reglamentación adicional frente a esta problemática, digamos. No es que sale la minera y va a llegar el crimen organizado. O sea, habría que analizar dependiendo del nivel de institucionalidad, como te digo, para el caso de la SOI. Bien. Creo que vamos a cerrar la conversación aquí. Te agradezco un montón por el tiempo. Gracias por la conversación, por los datos y espero que además pues podamos seguir conversando. Seguro. Muchísimas gracias por la invitación. A ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube, muchísimas gracias por tu tiempo, por seguirnos y por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, un podcast de La Hora y estaremos contigo en el próximo episodio. Muchas gracias.